Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va a todos y a todas? Arrancamos un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Rosca y Tinto, nuevamente para hablar de la situación política, no solo de la situación política, en realidad de cuestiones que hacen a nuestra estructura económica, social, geopolítica, ¿no? Venimos viendo muchos temas de soberanía, viene creciendo el canal, acuérdense de suscribirse, acuérdense de apretar la campanita para que les lleguen los videos. También estamos colocando la página web para que puedan hacer sus aportes. Este es un proyecto 100% a pulmón, 100% militante, así que abajo en la descripción está la página web. Les agradecemos muchísimo los comentarios, el afecto, el cariño. Hoy estoy grabando día miércoles. Lamentablemente ayer condenaron a Cristina Kirchner a la prisión en un fallo lamentable de la Corte Suprema. Recuerden que nosotros veníamos cuestionando la democracia liberal. Lo cuestionamos tanto con el capítulo de la década infame que vimos Forja, lo cuestionamos también el capítulo pasado cuando vimos el tema del GO. Nosotros venimos diciendo hace tiempo, esta democracia liberal es una farsa. No funciona bajo ningún punto, no solo porque no logra llevar adelante desarrollos, un nivel básico de desarrollo humano, sino porque además sus poderes están totalmente corrompidos. Bueno, se acaba de consolidar ese fallo, la verdad lamentable para la democracia en general argentina, para el sistema político, pero bueno, a los peronistas nos han perseguido, nos han proscripto, nos han secuestrado, nos han torturado, y acá estamos, seguimos luchando, así que por supuesto toda la fuerza para Cristina y a resistir y a seguir peleando por esta revolución inconclusa que tenemos por delante. Bien, hoy vamos a ver tema federalismo, en realidad tema regionalismo, tema balcanización, va a haber un poco de todo en este capítulo, me traje el mate para compartirlo con ustedes también si están del otro lado, y vamos a analizar un problema que tiene nuestro país. Hoy es un tema que no lo vemos, el federalismo es como otra de las vacas sagradas. ¿Se acuerdan que yo les decía, la democracia liberal es la vaca sagrada? Nadie la cuestiona, ¿no? Está bien por la historia de nuestro país, por el proceso genocida del 76 y demás, pero nadie cuestiona la democracia. Bueno, terminó pasando lo que pasó ayer. Con el federalismo pasa lo mismo, pero no el federalismo entendido como lo entendemos nosotros. Yo soy de Santa Fe, ¿no? O sea, ya vamos a profundizar y ya vamos a ver qué crítica yo le estoy haciendo a este un sistema disfuncional, ¿no? No al federalismo en sí, sino a cómo se lleva adelante en la práctica hoy en la Argentina. Bien, para continuar con esto, vamos a hacer una breve descripción, una breve definición de qué significa federalismo y empezar a discutir sobre esa base. Fíjense, el federalismo es un sistema político y administrativo donde el poder se divide entre un gobierno central y gobiernos locales o regionales, cada uno con autonomía para tomar decisiones en ciertos ámbitos, como lo establece una constitución. Bien, hoy tenemos que decir que alrededor del 80% de los países del mundo son unitarios y solo el 20% son federales. Pero dentro de los federales tenemos países muy importantes, ¿no? Está Argentina, está Brasil, está Estados Unidos, Rusia, Alemania. Sin embargo, hay muchos países que no se rigen por una constitución federal, sino unitaria, es decir, donde el gobierno central tiene todo el peso o tiene gran capacidad de acción y gran capacidad de ejecución de poder y toma de decisión, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hoy nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra provincia de Santa Fe, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Se legisla a partir de esas herramientas, de esas instituciones. Bueno, en un montón de otros países solo hay Cámara de Diputados y Senadores a nivel nacional. Después, los gobiernos subnacionales, las provincias, las regiones, no tienen potestad, por ejemplo, de establecer leyes. Si pasamos a la siguiente, trajo un mapa de Chile, porque Chile está acá cerquita, ¿no? De Sudamérica. Tampoco voy a hacer la comparación, lo que yo hoy decía es a grandes rasgos, unitarios y federales. Después hay países que tienen sistemas mixtos, sistemas híbridos, pero digo, traje Chile para hacer una diferenciación clara. Nosotros, país federal, Chile en su constitución, país unitario. No solo los gobiernos subnacionales, es decir, los gobiernos provinciales, no tienen cámara legislativa, sino que el tema salud
lo maneja el Ejecutivo Nacional, acá las provincias. El tema seguridad, Ejecutivo Nacional, acá las provincias. El tema educación, lo mismo. ¿Se entiende? Las grandes obras de infraestructura, los grandes proyectos, pasa todo por el Ejecutivo Nacional. Es un país que tiene centralizado su poder y su toma de decisión, y en donde los gobernadores tienen poco poder, no tienen mucho. Los gobernadores no son mucho más que algún juez de paz, como antes había en los pueblos, ¿no? Jueces de paz que administran alguna cosa, que firman algún proyecto no tan importante y bueno, llevan adelante cuestiones administrativas muy menores. Bueno, eso es lo que hace en Chile las regiones, no son provincias, son regiones. Traje esto como ejemplo para empezar a entender que, bueno, hay muchas formas de gobierno, muchas constituciones. Yo no quiero ahondar tanto en la cuestión del derecho, me parece que no hace al día de hoy, sino ahondar un poco más en la cuestión política. Es decir, ¿qué está produciendo este federalismo disfuncional en nuestro país? Que históricamente los peronistas lo hemos defendido, ¿no? O al menos nuestro corazoncito nos dice unitarios federales, siempre con los federales. Pero yo quiero traerles y mostrarles que hay contradicciones y que a veces nos enseñaron la historia un poco errada, de forma errada, ¿no? Porque no todo lo que dicen las palabras quiere decir en la realidad lo que creemos, ¿no? Bien, continuamos con la siguiente. ¿A quién traje acá? Al brigadier Juan Manuel de Rosas. Fíjense lo que dice, concentración del poder o modelo de desarrollo. ¿Por qué traje esto? Ustedes ven a Rosas y ¿en qué piensan? Bueno, en el federal, líder de los federales, en esta disputa histórica en Argentina, entre los unitarios, porteños, liberales, eurocéntricos, y los federales, lo ven a Rosas, bueno, Rosas, bando federal, ¿no? Sin embargo, ¿se acuerdan que nosotros vimos que el federalismo era aquella forma de gobierno en donde los poderes subnacionales tenían mucha importancia, ¿no? Y tenían mucho poder de decisión? Sin embargo, Rosas gobernaba con facultades extraordinarias. ¿Saben esto? Es decir, tenía centralizado el poder. Rosas tenía la capacidad de, por ejemplo, dictar leyes, de, por ejemplo, dictar sanciones. Es decir, él como gobernador de la provincia de Buenos Aires podía ocupar el lugar de la justicia, podía ocupar el lugar del poder legislativo, tenía facultades extraordinarias. Por supuesto, tenía en sus manos las relaciones internacionales, también el control del ejército. Recuerden ustedes que Rosas era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero a través de un pacto federal también representaba a la Confederación Argentina con los demás países, es decir, tenía en sus manos las relaciones internacionales y el control del ejército. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo de Rosas era un proyecto nacional, no tanto federal, porque de hecho uno de los grandes reclamos que le hace la historiografía a Rosas es que nunca se dispuso a firmar una constitución. La constitución federal que va a venir en 1853, Rosas nunca se dispuso a firmarla. ¿Se entiende? Entonces era una ejecución del poder de forma centralizada, de forma unitaria en algún punto porque concentraba todo el poder en su persona, en un momento muy particular. Ustedes piensen que la Argentina va a tener la invasión anglo-francesa, la Argentina va a estar en guerra con la Confederación peruano-boliviana, con Brasil, va a haber conflicto, va a haber quilombo de todo tipo, va a haber conspiraciones de los unitarios liberales permanentemente, Lavalle, el Manco Paz, del otro lado quilombo en Uruguay, la banda oriental que era en ese momento. Uruguay ya estaba independizado. ¿Se entiende? Entonces, era un momento muy excepcional y Rosas va a gobernar con la suma del poder público. ¿Hay un desarrollo y un sistema federal cuando una sola persona tiene la suma del poder público? Bueno, quizá en términos constitucionales no tanto, pero fíjense lo que puse ahí, modelo de desarrollo. Es decir, quizá Rosas no era tan federal en las formas, era más bien unitario porque concentraba el poder, pero al mismo tiempo era nacional en su proyecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley de aduanas, una ley para poner altos aranceles y que no entren productos manufacturados, por ejemplo, en Inglaterra, la batalla de la vuelta de obligado es lo mismo, es evitar que abran los ríos interiores y que vuelquen de productos industriales nuestro país, ahogando nuestras industrias. Ahogando la industria de la carreta en Santiago del Estero, ahogando la industria del zapato en La Rioja,
toda la incipiente industria que se venía desarrollando de la época de la colonia, que luego va a quedar derribada, sí, con la Constitución de 1853 y con ese liberalismo. Rosas dice, no, muchachos, esto no. Nosotros vamos a proteger nuestra industria y además vamos a poner una ley con alta tasa de aranceles, como lo que está haciendo Donald Trump ahora en Estados Unidos, para proteger, ¿no? Es la ley de aduana. Bien. Entonces, de eso se van a privilegiar las provincias. Por eso también lo van a apoyar. Digo, a Rosas, más allá que él no promulgaba la Constitución, de que centralizaba el poder y demás, los caudillos federales, los caudillos del interior, lo van a apoyar. Entonces, fíjense esto, se van a beneficiar de este modelo económico, un modelo que buscaba ser vertebrador, un modelo que buscaba ser industrial, un modelo que buscaba ser de un fuerte mercado interno. Al tener cerrados los ríos interiores, por ejemplo, se van a desarrollar astilleros en la Confederación Argentina. Se van a empezar a fabricar barcos en gran cantidad. ¿Se entiende? Entonces, no era federal, pero sin embargo las provincias se beneficiaban de un modelo nacional de país. Vamos a ver que con Perón pasa algo medio parecido, ¿no? Y vamos a ver cómo la historia se distorsiona un poco. Vamos a la siguiente. ¿Qué traje ahí? El famoso cuadro, la famosa imagen de la Constitución Liberal de 1853. A Rosas lo vencen en Caseros, y en 1853 se promulga una Constitución que es federal, ¿no? Bueno, las provincias van a tener la capacidad de decidir autónomamente, las provincias van a tener su constitución, su poder legislativo, su poder judicial, ¿se entiende, no? Pero en el modelo económico las vamos a hacer mierda. Y es lo que pasa. Desde 1853 en adelante, el modelo liberal de inserción de la División Internacional del Trabajo, de esa gran cantidad de manufacturas que empiezan a entrar de Gran Bretaña, que estaba viviendo su revolución industrial, va a liquidar toda la industria de las provincias. ¿Se acuerdan que lo vimos, no? La cabeza grande y el cuerpo famélico, esa Argentina pobre, de las provincias pobres, una pobreza que continúa hasta el día de hoy. Bueno, comienza fundamentalmente a partir de la promulgación de una Constitución que es federal. O sea, vos en la Constitución me decís, che, aguante el federalismo y te doy un montón de potestades para que vos puedas gobernar, pero con el modelo de desarrollo económico te hago mierda. Entonces, digo, fíjense cómo hay que empezar a cuestionar algunas cosas. Rosas, en sus modos, y en su forma, y en su desarrollo, y en su proyecto político, era nacional y federal también, ¿no? Pero quizás en su forma de gobierno lo era un poco menos. Sin embargo, estos tipos eran federales en la forma de gobierno, la Constitución, la cuestión institucionalista, bla, 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 pero en el modelo económico te liquidaban. Bien, pasamos a la siguiente. Vamos a hacer un salto histórico, porque no es la idea hacer la historia de los federales, los unitarios, no es la idea es llegar hasta hoy y ver qué está pasando con el sistema federal en nuestro país. Porque hubo un quiebre a partir de los años 90, por eso está la figura de Carlos Menem ahí, en donde por una cuestión fiscal, ustedes ya saben, consenso de Washington, neoliberalismo, lo mismo que dice Milei acá, el Ejecutivo Nacional está gastando mucho, tiene que gastar menos, Menem tenía que mantener la convertibilidad, además. Entonces decide a través, primero, la reforma de la Constitución y, en segundo lugar, otorgarle a los gobiernos subnacionales mayores potestades, es decir, mayores controles. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación. Vamos a pasar a la siguiente. Fíjense, una de las cosas que se promulga, ahora vamos a ver todo con detalle. Pero ¿qué sucede? En el año 94, reforma constitucional, arreglo entre Alfonsín, jefe del Partido Radical, y Menem, presidente y jefe del Partido Justicialista, y van a arreglar la reforma de la Constitución en 1994. ¿Qué hacen? Por ejemplo, quitan el colegio electoral, que era un órgano de representación en donde no existía el voto directo. El ciudadano no votaba al presidente, el ciudadano votaba a representantes del colegio electoral que luego, en ese órgano, iban a votar al presidente. ¿Se entiende esto? Es poco nombrado en nuestra historia, pero nosotros, del 94 para acá, recién ahí empezamos a votar al presidente. Antes no se votaba al presidente de forma directa, se votaba a los colegiados. Pero fíjense,
Desde hace 30 años, un solo partido del conurbano bonaerense tiene, en razón de su población, mayor incidencia y peso electoral en una elección presidencial que 3 o incluso 4 provincias juntas. Hasta la reforma, la necesidad de contar con una determinada mayoría de electores en los colegios electorales obligaba a los candidatos a tener que imponerse en varios distritos. Ahora eso es prácticamente innecesario. Es decir, sacando el colegio electoral, se le quita federalismo al sistema político argentino. Vamos con la próxima diapositiva. Fíjense, este es el mapa de los resultados de las últimas elecciones en la Argentina con colegio electoral. Año 1989, victoria de Menem. Fíjense, es decir, esos números que ustedes ven, en la mayoría del país ganó Menem, en celeste, en esas provincias que están en rojo ganó el radicalismo, Angelos, pero fíjense que había electores por provincia. Esto es muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, en Buenos Aires había algo de 140, me parece, hay que sumar esos 4 números. Fíjense, en Santa Cruz había 14, 8 más 6, ¿se entiende? Cada colegio tenía, según su población, una determinada cantidad de electores. Pero había un piso mínimo que era de 3 electores. Ninguna provincia podía tener menos de 3 electores. De hecho, Tierra del Fuego, como ven, tenía 4. ¿Qué quiere decir esto? Que había una mayor representación de las provincias en la elección a presidente. Yo hice un cálculo que ustedes lo pueden hacer en su casa. Agarran el censo, por ejemplo, del año 91 y dividen según la cantidad de electores que se elegía en cada provincia. Y, por ejemplo, en Santa Cruz era un elector cada 14.000 personas, algo de eso. Un elector cada 14.000 personas. En Buenos Aires era un elector cada 80.000 personas. ¿Se entiende esto? Es decir, el voto personal de un ciudadano de la provincia de Buenos Aires valía menos que el voto personal de un ciudadano de Santa Cruz, que era una provincia menos despoblada. Santa Cruz tenía una representación, por supuesto, menor en términos del colegio electoral, pero en términos de promedio, mayor que, por ejemplo, Buenos Aires, que por ejemplo Córdoba, que por ejemplo Santa Fe. ¿Qué exigía esto? Que los presidentes tengan que hacer campaña en Santa Cruz, en Chubut, en Santiago, en La Pampa, en lugares que están despoblados. ¿Se entiende? Hoy no hacen. ¿Hoy qué hace un candidato a presidente? Bueno, me voy a La Matanza. 2 millones de personas. Santa Cruz tiene 200.000. ¿Qué vas a hacer? ¿Un viaje al culo del mundo? ¿O vas a hacer un viaje a 10 kilómetros de Buenos Aires y tenés 2 millones de electores? Entonces el colegio electoral, en su forma, era mucho más federal porque le daba mayor representación a las provincias. Esto se termina con la reforma constitucional del 94. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo? El otro día analizábamos el tema Tierra del Fuego. Decíamos, che, loco, esta basura, le bajan los aranceles a los celulares, quizá van a lograr que entren celulares más baratos, pero están destruyendo 7.000 empleos en Tierra del Fuego. Yo, claro, después pensando en esto del colegio electoral, decía, ¿a Milei qué le importa? En un año electoral, ¿qué te conviene? Que a la mayor cantidad de la población le baje un poquito, que hay que ver si sucede, pero seguramente no suceda, pero que le baje un poquito el precio del teléfono o 7.000 empleos en Tierra del Fuego que no vive nadie, o viven pocos. ¿Se entiende? Los tipos hacen estos cálculos porque naturalmente, electoralmente, le conviene que mayor cantidad de gente tenga un rédito con esta medida y la poca gente que vive en el sur salga perjudicada, total, ¿qué importa? ¿Se entiende esto? En una campaña presidencial no se van a... Milei viajó más a Israel, viajó más a Europa y a Estados Unidos que a las provincias argentinas, que a Chaco, que a Formosa, que a Santiago. No fue. Un tipo que es presidente no conoce todas las provincias de su país. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué han quitado el colegio electoral? A vos el colegio electoral te obligaba a ir a todas las provincias. ¿Y eso qué quiere decir? Que un presidente de la nación se empapaba de los problemas reales de las provincias argentinas. Hoy no los conocen. No saben que hay problemas de logística, de transporte, de desarrollo, que no hay conectividad. Hoy gobiernan desde el conurbano bonaerense. Entonces, la conurbanización de la política se empieza a gestar fundamentalmente a partir del 94. Bien, continuamos. Bueno, ahí traje una imagen. Esa imagen es de la Reforma. Toco madera. Está el Carlos, uno de los
para mí el más grande traidor de la historia argentina, no uno, sino el más grande traidor de la historia argentina, y no voy a conciliar bajo ningún tipo con aquellos compañeros que quieran matizar lo cipayo que fue Carlos Menem. Continuamos, eso fue en Santa Fe, ciudad de Santa Fe, que se promulgó. Bien, década del 90, no solo eliminar el colegio electoral, sino también que se realiza una transferencia con esta lógica de bajar el gasto en el Ejecutivo Nacional. Se hace una transferencia de la salud, los hospitales que pasan a estar en manos de las provincias, antes estaban en manos de la nación, de los servicios públicos. Muchos servicios públicos se privatizan y otros se provincializan. Es lo que es el agua, la electricidad, la distribución del gas. Eso históricamente estaba en manos de la nación. Pensemos en gas del Estado, ¿no? Época peronista. Pensemos en obras sanitarias, ¿no? Época peronista. Bueno, eso se corta. O se privatiza o se provincializa. Lo pasan a administrar las provincias. Tema de educación, lo mismo. La escuela secundaria era de la nación. La escuela secundaria la administraba el Ejecutivo Nacional. No lo administraban las provincias. Y ahí empieza también la debacle de la educación, ¿no? Porque ahora vamos a ver un poco qué es lo que ocurre. Los puertos lo mismo. Y así una gran cantidad de cosas que durante la década del 90 el Ejecutivo Nacional, para no tener los gastos de mantenimiento de estas cuestiones, los transfiere a las provincias. Y acá empieza la cefalía y el Frankenstein que tenemos hoy de un federalismo que está cagado a palo y que no funciona. Pero ¿qué es lo que pasa? Nación, al distribuirle a las provincias la salud, ¿saben lo que sale mantener el servicio público de salud en una provincia? Muchísima guita. Lo mismo con la educación, por ejemplo. Entonces, acá hay una diferencia, porque ustedes saben que hay provincias mucho más ricas, provincias mucho más pobres. Entonces, vos le transferiste, por ejemplo, la salud y la educación a Chaco, que antes estaba en manos de Nación, ahora lo tienen que pagar las provincias. Al mismo tiempo, la composición de los tributos, ¿por qué? Porque una de las cosas que tiene nuestro sistema federal es que las provincias pueden cobrar impuestos. Eso en Chile no ocurre. En Chile las provincias no cobran impuestos. Bueno, acá sí, las provincias tienen su caja, ¿no? Por decirlo de algún modo. Por ejemplo, ingresos brutos. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? En realidad, de la recaudación nacional, la provincia se lleva muy poquito. Gran parte de los impuestos, por ejemplo el IVA, por ejemplo impuesto a las ganancias y demás, se lo lleva la nación. ¿Se entiende? Entonces, las provincias, hay un desfasaje. Tienen muchas responsabilidades, porque tienen que mantener la salud, porque tienen que mantener la educación, los costos del mantenimiento de los puertos, por ejemplo, en muchos casos servicios públicos y demás. Entonces tienen muchas responsabilidades, pero tienen poca capacidad contributiva. Es decir, tienen poca capacidad para juntar la guita y bancar eso. Entonces armaron, fíjense que esto es una defecio, fueron armando parches, ¿viste? Todo un quilombo. Entonces armaron el sistema de coparticipación solidaria, ¿no? Que tiene una lógica interesante, porque es para aquellas provincias que más les cuesta bancar todas estas cuestiones, le vamos a dar más proporción de los ingresos nacionales. Entonces ahí la coparticipación. Por ejemplo, por dar un ejemplo, Chaco con sus propios recursos solo puede mantener el 25% de sus gastos. ¿Se entiende? Solo Chaco con sus recursos, con los aportes provinciales, solo mantiene 25%. El otro 75% se lo tiene que dar la nación. Entonces eso también te genera un desfasaje y un regionalismo en donde los gobernadores se van a pelear a la Casa Rosada a ver quién rajunia más de coparticipación. Entonces es una lógica de solidaridad en algún punto, porque vos al que menos tiene le das más, pero al mismo tiempo de competencia completa y total entre las provincias. Y después también, vos decís, federalismo, todo bien, pero ¿hasta qué punto sos federal cuando una provincia como Chaco solo tiene para bancar el 25%? ¿Cómo hace desarrollar su provincia? Entonces me decís, ¿qué potestad tienen las provincias pobres? No tienen un carajo de potestad. Tienen potestad, sí, para sacar alguna ley, para sacar alguna condena judicial y lo que sea. Pero después, si vos no tenés guita para hacer un puente, para hacer una obra, para hacer desarrollo industrial o lo que sea, ¿dónde está el federalismo? Si al final terminás dependiendo de la coparticipación que viene de Buenos Aires.
¿Se entiende? Entonces digo, fíjense cómo hay que empezar a desmitificar un montón de vacas sagradas que nosotros tenemos en la cabeza. Continuamos. Recursos naturales. ¿Qué hace Menem? Le dice, muchachos, yo les voy a transferir todo esto, les voy a tirar por la cabeza la salud, les voy a tirar por la cabeza la educación, les voy a tirar por la cabeza a los servicios públicos, pero al mismo tiempo le voy a dar los recursos naturales. O sea, voy a provincializar los recursos naturales. El tema es que Neuquén, joya, Vaca Muerta, espectacular. Santa Fe, joya, la soja, espectacular. San Juan, joya, el oro y la plata, espectacular. Sí, está bien. ¿Y Catamarca? Bueno, Catamarca tiene algo de mina, pero... ¿Y Formosa? ¿Y Corriente? O sea, vos le tiraste por la cabeza todos los gastos y no tienen recursos naturales en cantidad o recursos naturales que puedan cotizar en el mercado internacional, como sí lo tienen, por ejemplo, las provincias petroleras y mineras. Entonces, de nuevo, se entiende todo parche. Esto es un Frankenstein. El sistema federal argentino es un Frankenstein, porque no es ni una cosa, es federal en su constitución y en sus medidas, pero es lo menos federal que existe en la cuestión económica. Bien, vamos a leer el tema de recursos naturales. Esto lo traje de un artículo de Julio Burman que me pareció muy muy interesante y lo vamos a leer. Lo de los recursos se promulga en el año 94, también la reforma, y dice el artículo 124. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Dice Burman, esa constitución fue una miopía fenomenal de la dirigencia nacional de los años 90, que no anticipó la importancia que tendrían los recursos naturales en el futuro próximo. Lo que hicieron los constituyentes de Santa Fe fue comparable a la Rusia de Boris Yeltsin, que se desprendió, cuando se disuelve la Unión Soviética, ¿no? Se desprendió alegremente de Kazajistán, Azerbaiyán y otras repúblicas soviéticas ricas en petróleo que en aquellos años parecían un lastre fiscal para Moscú. La provincialización del petróleo y la minería dejó a Argentina sin instrumentos para tener una política nacional en dos industrias claves. Las provincias, dueñas de estos recursos, son las que llevan adelante las negociaciones con los inversores extranjeros y obtienen acuerdos que lucen convenientes para sus jurisdicciones, pero que tienen poco impacto colectivo en el largo plazo. Esto me parece excelente, ¿no? Empezar a ver los defectos de un error estratégico. En realidad no fue un error, para ellos fue una medida consciente, ¿no? Pero para los intereses nacionales, creo que la provincialización de los recursos naturales quizá fue el error, no sé, junto con, no sé, te digo, la ley de entidades financieras o alguna cosa más, uno de los errores estratégicos más importantes para hacer de la Argentina lo que es hoy, ¿no? Exactamente lo que es hoy. Bueno, es esto, ¿no? La provincialización de los recursos naturales le quita al Estado Nacional la capacidad de elaborar un proyecto estratégico nacional para el petróleo, para el gas, para los minerales. Para mí tiene que ser industrializar, ¿no? Pero ¿cómo vas a tomar medidas como esas si la potestad y el control de los recursos son de las provincias? Y esto es algo que a veces no se entiende. A ver, muchachos, vos sos el gobernador de Santa Cruz. Tenés gastos hasta acá, porque te tiraron con de todo en los 90. Y viene una minera de Canadá y te dice, amigo, voy a explotar el oro, vamos a respetar el régimen minero, te dejo 3% de regalías y te doy algo de laburo en blanco y buenos sueldos. Después me llevo todo. Y el gobernador le dice, che, bueno, a mí para mi provincia me alcanza, si somos 200.000. Entonces a Santa Cruz, que venga la Barrick Gold y explote oro y saquee la plata y el oro, le conviene. ¿Por qué? Porque dejando una migaja así, ya le cierran las cuentas. Lo mismo pasa con Neuquén, que es mucho más rica porque tiene Vaca Muerta. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con San Juan. Pasemos al próximo, porque quiero que vean algo. Los peronistas de Jalil y Uñac votaron a favor del RIGI para favorecer a las mineras. Esto fue en San Juan. ¿Se acuerdan cuando se votó el régimen de las grandes inversiones? Los peronistas de San Juan votaron a favor. ¿Por qué? Porque se provincializó la política. ¿Se entiende? Entonces, a los legisladores y a los gobernadores les conviene arreglar con la corporación minera y cerrar el Excel
que aportar a un gran proyecto nacional. Entonces te voto el RIGI, que es un saqueo absoluto, que te hace mierda, pero a mí en mi provincia me cierran las cuentas. Esto es producto de la defecio de la Constitución del 94. ¿Se entiende? Y después, si hablamos de cuestiones en negro, si hablamos de corrupción, para una petrolera, que son multinacionales, multirricas, ¿qué es más fácil? Coimear y pasar un proyecto con un gobernador de Santa Cruz o de Chubut, o hacerlo con el presidente de la nación. Y es mucho más fácil con el gobernador de una provincia chiquita, por supuesto. Además son provincias que están despobladas. Entonces prácticamente no hay gente para quejarse de ese saqueo permanente que está sufriendo nuestro país. Entonces, la provincialización de los recursos naturales es un gran problema que profundiza la regionalización, le agrega un drama más a un proyecto nacional. No es federalismo un carajo, es regionalización, no es lo mismo que federalismo. Bien, y produce cosas como esta. Continuamos. En esto que decíamos, no puede haber un proyecto nacional en la administración de los recursos naturales que hoy, en este escenario geopolítico, sería clave. Se sacan los ojos los chinos y los yanquis por los minerales, por las tierras raras, por el petróleo. Nosotros tenemos todo y estamos pelotudeando. Fíjense, gobernadores de la mesa del litio rechazan una alianza con otros países productores. Bolivia y Chile, cuando dicen, che, muchachos, nosotros somos el triángulo del litio. El litio se disparó por la transición energética, por las baterías. El precio del litio se fue a la mierda. Hay que aprovechar esto, como hicieron los árabes en los 70 con el precio del petróleo. Dijeron, muchachos, vamos a juntarnos. Tenemos la mayor cantidad de reserva de petróleo. Esto vale un huevo. Vamos a juntarnos, hagamos una estrategia común. La sacamos de arriba, nos hacemos multimillonarios. Que es lo que terminó pasando, ¿no? Con Arabia Saudita y demás. Acá podía suceder algo similar. ¿Pero quién se opuso? Los gobernadores, que por supuesto están arreglados con las corporaciones. Obvio que vienen los chinos, vienen los canadienses y vienen los yanquis y le dicen, ¿qué vas a hacer una OPEP del litio? Vos estás loco. Voy a hacer una OPEP del litio y yo saco todas mis inversiones. Y claro, al jujeño, a Morales, no le conviene que le lleven las inversiones, que luego van a volver, ¿no? Naturalmente, pero no le conviene en ese momento, porque a él le cierran los numeritos. Con que a él le cierren los numeritos de su provincia y que pueda volver a ganar una elección, ya está. Entonces la política se vuelve de pago chico, ya nadie piensa en un proyecto nacional. Esto es una catástrofe, muchachos. Entonces, te bloquea cualquier estrategia con países. Chile, ¿por qué lo hace? Porque tiene una constitución y tiene un sistema donde el poder está concentrado en el presidente. ¿Se entiende? No en desmedro de las provincias. Al contrario, para unificar un proyecto nacional, como unificó Rosas en su momento, que ya lo vimos. Entonces, vamos a la siguiente. Fíjense todos los perjuicios que se empiezan a generar. Con foco en las comunidades mineras, San Juan y Barrick Mining firman acuerdo de cooperación. Esto. Es decir, las provincias mineras, el sistema político de estas pequeñas provincias termina siendo rehén de las corporaciones. Esto es lo que yo quiero decir, ¿se entiende? Esto es lo que yo quiero decir cuando digo, es mucho más fácil arreglar y adornar y que en última instancia sea tu empleado, un gobernador de San Juan, que un presidente de la nación argentina, octavo país más grande del mundo. ¿Se entiende esto? Chevron y Shell sellaron su ingreso a la sociedad que construirá una mega obra para exportar el petróleo de Vaca Muerta. Lo mismo. Viene Chevron y Shell, ¿se imaginan la guita que hay ahí? Son multinacionales, explotación en todo el mundo. Vienen y le dicen al gobernador de Neuquén, che, hermano, ¿querés que te hagamos un puente? Sí, yo de la provincia, ¿cuánto tengo que poner? No te hagas problema, ponemos todo nosotros. Ah, bueno, mejor. Vienen, te hacen un puente, te hacen una obra para exportar, te hacen una escuela, porque los tipos están metidos en las comunidades a lo loco. Te construyen un club, te hacen alguna ruta. Toda la infraestructura para, primero quedar bien con los vecinos del lugar, naturalmente. Esta es una política de poder blando que llevan adelante las multinacionales en todos lados. Y segundo, para traerte un par de inversiones que no te andes quejando. Entonces, así los arreglan. Le hacen un puente de vez en cuando, le construyen una ruta, ¿se entiende? Alguna escuelita, y así. Pero ¿qué pasa? Termina siendo política de provincia. Entonces, no hay vertebración nacional.
cada provincia decide por sí misma. Y la que no tiene recursos naturales, que se cague, que vaya a llorar a Casa Rosada una migaja de coparticipación. Entonces, ¿de qué federalismo estamos hablando? Esto es un Frankenstein, repito. Está todo emparchado, está atado con cinta, le metieron un brazo, le sacaron una pierna, camina todo chueco. Eso es el sistema político e institucional de la Argentina hoy, con el adefesio de la Constitución del 94, principalmente, ¿no? Bien, bueno, así muchos ejemplos. Roberto Mirabella, libro que acaba de sacar, creo que hace un mes, La República de Santa Fe. Es decir, este federalismo que funciona mal, fíjense, federalismo sin límites. En realidad no es federalismo sin límites, es regionalismo sin límites. Esto, que funciona tan mal en nuestro país, genera que se profundice la regionalización. Entonces cada provincia quiere hacer la suya. Y de repente empieza a aparecer la balcanización, muchachos. Esto ya es más peligroso. Porque viene uno y te dice, che, un tipo que es diputado hoy, del peronismo, viene y te dice la República de Santa Fe. Vos decís, pará, si es República de Santa Fe es porque es un país aparte. Che, pero Santa Fe no es parte de la Argentina. ¿Cómo va a ser una nueva nación? Bueno, la balcanización. ¿Ustedes qué se piensan? ¿Que Inglaterra, que Estados Unidos, que las corporaciones? ¿Qué hicieron con Yugoslavia? ¿Qué hicieron con la Unión Soviética? Pero fundamentalmente Yugoslavia. La partieron en 1000 pedazos. País súper rico en recursos naturales. Digo, yo no sé si estamos cerca o lejos, no quiero que esto quede conspiranoico. Yo estoy trayendo los argumentos. Si ustedes después quieren googlear las noticias, googleenla. Está todo acá, está todo en internet. Es decir, yo no traigo boludeces, ¿no? No estoy inventando nada. Estoy poniendo la realidad enfrente de sus ojos, hechos fácticos. Bueno, ojo con la balcanización. Pasamos a la siguiente. En el mismo tono. ¿Se acuerdan de esto? Las Provincias Unidas del Sur. ¿Se acuerdan, no? El loguito ahí de la Patagonia. Esto hace poco. Ustedes saben que las Provincias Unidas del Sur hasta eligen presidente. Ahora ya lo vamos a ver. Después lo mismo con el cordobesismo, ¿no? Lógicas de partidos provinciales. El peronismo está quebrado, está fragmentado. No es más un partido nacional. No es más un partido nacional. ¿Por qué a Cristina cuando la meten presa hay miles de personas en Buenos Aires y en el conurbano? Y en las provincias no hay nada. Yo vine acá, fui a la plaza ayer en Rosario. No llegábamos a 5.000 personas. No, que 5.000. No llegábamos a 3.000 personas. Ni hablar en las comunidades más del interior. Ni hablar en otras provincias. Estamos hablando de Rosario, ¿no? Tercera ciudad del país. Entonces, el peronismo es hoy un partido kirchnerizado y conurbanizado en el AMBA. Y después tenés todos partidos provinciales que no hay una misma estrategia. Porque el cordobesismo tiene su propia estrategia. Porque Uñac y Jalil en San Juan tienen su propia estrategia con la minera, porque en Santa Cruz, ¿se entiende? No hay vertebración estratégico-política de parte de nuestro campo. Estamos todos rotos. Entonces, ¿cómo haces enhebrar, por ejemplo, una lucha contra este gobierno, si la oposición está toda fragmentada? Bueno, es producto de todo esto que venimos hablando. Pasamos a la siguiente. Nacho Torres fue designado presidente del Tratado de la Patagonia. Esto no es joda. Googleenlo. Están con la compu, están con el celu. Búsquenlo. El mandatario de Chubut fue elegido por sus pares de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa. Buscan hacer valer su peso relativo tanto por la energía como los minerales y la pesca frente a otras regiones, o sea, como si en Argentina habría una guerra civil y las regiones se están peleando, y el gobierno nacional. ¿Qué alcance tiene el cargo y cómo impacta en la relación con Milei? La sacó Infobae esta noticia, o cualquier otro medio, búsquenlo. No estoy jodiendo, es decir, en la Patagonia están eligiendo presidente. ¿Qué estamos todos? Nadie está diciendo nada de esto. ¿Estamos todos locos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde termina esto? Porque vos hoy tenés un gobierno de ocupación colonial que no es argentino, que te está liquidando las capacidades nacionales, que está privatizando todo, que está diezmando a la población con salario de hambre, que está liquidando la salud, la educación, que está dividiendo y fragmentando a los partidos políticos, y al mismo tiempo te aparecen cosas como estas. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de una balcanización? ¿Qué tan lejos estamos? Porque digo, la historia es dinámica.
La nación argentina como tal existe hace 200 años. Existe hoy. No quiere decir que vaya a existir de acá a 100 años más. Entonces, si queremos que siga existiendo y que además pueda consolidar su soberanía en todo su territorio, estoy hablando de Malvinas y de la Antártida, si queremos eso, empecemos a hablar de proyecto nacional y dejémonos de boludeces, si no nos van a fragmentar. ¿Se acuerdan hace poco lo de Mendoza? Morales salió a decir, Cornejo salió a decir que Mendoza tendría que ser una república aparte, que se tendría que independizar. Bueno, muchachos, pasamos a la siguiente. Anoté algunas conclusiones de este Frankenstein en que ha convertido nuestro país actualmente. Las provincias tienen muchas responsabilidades, como dijimos, y poca capacidad contributiva. ¿Cómo financian la seguridad, la salud y la educación? Las provincias que tienen recursos naturales, que cotizan en alza, lo pueden hacer naturalmente como vimos. Pero ¿y las otras? Bueno, ahí tenés un problema. Un aislamiento y un empobrecimiento total de todas esas provincias. Los recursos naturales profundizan la regionalización y la alianza de gobernadores con corporaciones. Ya lo vimos también, otra de las conclusiones. Te liquida los partidos nacionales y todo esbozo de un proyecto estratégico de nación. Lo que decía el peronismo. Hoy el kirchnerismo es un partido del conurbano, muchachos. Vayan a ver, digo, yo soy del interior, yo recorro, estuve en San Luis hace poco, recorro mi provincia, trato de caminar y hablar con los compañeros lo más posible. En la agrupación del kirchnerismo, la cámpora, no existe en el interior. No lo estoy diciendo como algo malo, ni una crítica. Tengo compañeros, tengo amigos que son de la cámpora, pero no existen, no están, no existe. Es decir, el kirchnerismo, el peronismo ese más hegemónico, es de provincia de Buenos Aires. No existen las provincias se ordenan de otro modo. Está Quintela en La Rioja, está Melella en Tierra del Fuego. No hay identidad kirchnerista. Entonces hay que repensar cómo volvemos a generar un partido, un proyecto, un movimiento que sea nacional, que vuelva a unir todos esos pedacitos que están dando vuelta. ¿Qué vamos a hacer con los cordobeses? ¿Van a estar siempre afuera? Yo quiero que nos podamos sentar con los cordobeses, muchachos. Nos vamos a quedar sin país. Y lo que decía, con urbanización de la política y regionalización de las provincias. Movimiento defensivo, claro. Si vos estás todo partido, ¿cómo vas a poder tener una ofensiva contra este gobierno y una ofensiva en términos políticos propositivo? De proponer, lo que hay que hacer en el país es esto. Primero, porque no lo conocen. ¿Por qué no lo conocen? Porque no tienen ni siquiera necesidad de ir a caminar las provincias. Entonces no lo conocen. Y segundo, porque les alcanza con hacer política en donde está concentrado los medios de comunicación, la rosca, el partido judicial. ¿Se entiende? Bueno, vos estás dejando a merced a una cantidad de provincias que son ricas, que tienen una enorme extensión de territorio y que se están despoblando. Acuérdense que nosotros en julio vamos a dar el curso de Introducción a Geopolítica Argentina. Esto lo vamos a ver. Si les interesa, adjunto el formulario abajo en los comentarios para que lo puedan completar y le vamos a mandar más información. La Argentina están haciendo todo. La otra vez cerraron una sucursal del Banco Nación en Santa Cruz, ¿no? Están haciendo todo para que la Argentina se despoble. Estuvieron cerrando sucursales del correo en pueblitos de Chubut. ¿Qué te genera esto? Que en el nosotros en Rosario, en Buenos Aires, no. Pero en otro lugar, el correo sirve incluso hasta para cobrar la jubilación. ¿Qué le haces a un tipo que le saca la única sucursal del correo que tiene en su pueblo? Lo haces viajar 100 kilómetros, 200 kilómetros para cobrar su jubilación, para hacer un trámite sencillo. Eso te genera la migración. Los obligás a migrar. Se tienen que ir. Entonces hay un despoblamiento. Y la sojización te despobló todo el campo argentino. La sojización te dejó sin gente en el campo. Entonces, que se van a concentrar en las grandes urbes. A vos te están quedando provincias fragmentadas, provincias despobladas y provincias con un régimen jurídico que pueden arreglar tranquilamente con las corporaciones o con embajadas extranjeras y que no va a pasar nada. Entonces, bueno, viste, yo lo vengo alertando. Hace 4 años que estoy diciendo esto, no lo estoy diciendo ahora. 4 años lo digo. Bien, continuamos. Juan Domingo Perón, y bueno, lo tenía que traer, porque ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el objetivo? Verdad número 19, constituimos un gobierno centralizado. Gobierno centralizado. Piensen en Juan Manuel de Rosas. Un Estado organizado
y un pueblo libre. Ojo con creer que el peronismo fue regionalismo. Ojo con creer que había un federalismo extremo en el peronismo. No. El peronismo fue un partido y un movimiento nacional que centralizaba la ejecución del poder. El poder se centralizó. No digo facultad extraordinaria como con Rosa. No, porque había una constitución, se respetó, fue un partido republicano y demás. Pero Perón era el líder político del movimiento. Y el Estado Nacional tenía una gran potestad sobre la mayoría, sobre todos los asuntos. Pasamos a la siguiente diapositiva. No, perdón, lo traje acá para leerlo. Porque quiero leer algo interesante sobre este tema, que lo encontré en un libro que habla de federalismo. Fíjense, una de las características principales de este periodo fue la notable ampliación de servicios y prestaciones públicas. Estamos hablando del peronismo, ¿no? Con el Estado Nacional como agente principal. Fueron los años de la salud pública, la educación estatal en todos sus niveles, los servicios domiciliarios, las obras de transporte e infraestructura, la seguridad social, las grandes empresas nacionales, SOMISA. Y la titularidad de todas estas novedades era el Estado Nacional. Pese a lo que rezaba su constitución, Argentina se desfederalizó hacia una nueva entidad administrada por la nación. Los gobernadores tenían pocas funciones y menos poder aún. El estado de bienestar era nacional. Perón fue el que más lejos llevó este principio, actualizando la Constitución de Alberdi de 1853, la reforma del 49. Aunque mantuvo la definición y la arquitectura federal del sistema de gobierno, reforzó los componentes nacionales de la autoridad política. ¿Se entiende? Esto es clave. Esto es clave. Salud, Ejecutivo Nacional. O sea, los trenes sanitarios de Carrillo van a recorrer todas las provincias, pero es del Ejecutivo Nacional, es del Ministerio de Salud. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Se acuerdan de esa dicotomía entre institucionalidad federalista y proyecto económico nacional? En el peronismo hay menos institucionalidad federalista, pero hay más proyecto económico nacional que va a generar a las provincias que puedan vivir bien. Las grandes empresas nacionales, las grandes obras de infraestructura, los hospitales, las escuelas, en todas las provincias. Los altos salarios, la industrialización en provincias que nunca habían tenido industria en su vida. ¿Se entiende? Entonces, de parte de Perón, está la cuestión de un proyecto nacional que es federal en los hechos, no en la letra muerta, es federal en los hechos. Perón, por ejemplo, va a crear, en esta época se va a crear la Policía Federal. O sea, el tema de seguridad no se lo van a sacar a las provincias, pero también la nación va a tener algo para decir. Es decir, se nacionaliza el sistema político y el Ejecutivo Nacional, se estatiza el comercio exterior. Si el comercio exterior lo maneja el Ejecutivo Nacional, se estatizan los ferrocarriles, se estatizan los servicios públicos, todo lo maneja el Ejecutivo Nacional. Hay una desfederalización en términos institucionales, pero en términos reales hay una federalización, porque las provincias se pueden desarrollar, los compatriotas del interior viven mejor. Hay industria, hay salarios altos, hay obra de infraestructura, hay pensamiento geopolítico, hay poblamiento territorial. No este mamarracho que tenemos hoy, que hay federalismo, hay potestad sobre los recursos naturales, no sé, pero el país no se desarrolla. Sí, en Neuquén les alcanza, tienen un PBI per cápita parecido al de Canadá. Y en Formosa, y en Chaco, y en Entre Ríos, y en Corrientes, ¿cómo viven? Entonces hay que volver a pensar un proyecto nacional, como fue el de Rosas, como fue el de Perón. Vamos a la última, ya para terminar. Artículo 40 de la Constitución Nacional, año 49. Acá está lo que hablábamos, la mantra de la cuestión. Se declara propiedad imprescriptible e inalienable de la nación sobre los recursos naturales y energéticos, incluyendo minerales, agua, petróleo, carbón, gas y otra fuente de energía. Perón reforma el artículo 40 de la Constitución y dice, muchachos, los recursos naturales, ni de las provincias, ni de las corporaciones,
lo va a manejar el Estado Nacional, carajo. Entonces va a tener una política estratégica sobre el petróleo, sobre el hierro. Se hace Somisa, Argentina empieza a fabricar acero y con eso empieza a fabricar aviones, automóviles. Eso es un proyecto de país, ¿se entiende? Desarrollo de YPF, potencialización de YPF. Con ese combustible, con ese petróleo, va a servir la energía para los hogares y para la industria. Eso es un proyecto de país. Extracción de minerales, de carbón en Río Turbio, en Santa Cruz. Con ese carbón nos va a servir para la energía también que necesitan los altos hornos en San Nicolás para producir acero. Lo controla el Estado Nacional. Lo que hoy tenemos que dar es esta discusión. Si vamos a terminar con la regionalización o no. Y para que el Estado Nacional, porque es verdad, a mí me lo han dicho, che, hermano, hoy el Estado Nacional no te puede garantizar que funcione bien el sistema de patente automotor, por decir una pavada o cosas muy sencillas que funcionan mal en la Argentina y son del Estado, o los colegios nacionales o lo que sea, y te dicen, y vos querés estatizar los recursos naturales. Entonces, y tienen un punto. ¿Qué le vamos a decir a esos tipos? No, vos estás delirando. Y tienen razón. Entonces, nosotros tenemos que llevar la eficiencia al Estado. Cuando Perón estatiza el comercio exterior, no lo hace con un Estado que funciona como funciona hoy. Sin capacidad estratégica, sin planificación, lleno de gente que está ahí medio ocupando lugar y no labura, que también existe, ¿viste, muchacho? Milei no existe por nosotros, ojo. Entonces, hay que dar la discusión también qué Estado vamos a querer. Con este Estado deficitario que funciona para el ojete, en gran parte de sus ámbitos, y es muy difícil. Entonces, bueno, pero hay que dar la discusión. Pasamos a la última. Yo pensaba algunas medidas, discutámosla, la voy a tirar acá a la mesa, los leo en comentarios después. Por ejemplo, recuperar el colegio electoral, eso va a dotar de mayor federalismo, eso va a hacer que la clase política tenga que empezar a recorrer, a caminar y no hacer política solo en el conurbano. Nacionalizar educación y salud, pero con esta discusión de un Estado más eficiente. Nacionalizar puertos y vías navegables. No puede ser que los puertos estén en las provincias. El puerto es la entrada al país. Es como que vos en tu casa agarres la llave y se la dé al vecino. ¿Cómo le va a dar la llave al vecino? Los puertos son la puerta de entrada a tu nación. Tienen que estar en manos del Ejecutivo Nacional. Con la vía navegable ni hablar. Que la hidrovía esté concesionada o se esté por concesionar a una corporación de Bélgica, de la OTAN. Bueno, es una vergüenza. Proyecto de desarrollo territorial y federal. ¿Cómo vamos a tener federalismo en serio? Y bueno, si hay un proyecto de desarrollo, si hay un proyecto de logística, de transporte, de industria. No de esta manera. Pero ¿cómo va a haber un proyecto de ese tipo si las provincias no lo pueden bancar? Bueno, tienen que salir del Estado Nacional. Para eso el Estado Nacional tiene que tener recursos. Y para mí hay que ir hacia una nacionalización de los recursos naturales. La Constitución del 49 es la Constitución que tendría que estar vigente, porque se la corta con un golpe de Estado en el 55. Y ningún gobierno dio esa discusión. Hay que volver a darla. Compañeros, hasta acá el día de hoy. Espero que les haya gustado. Tema estratégico, tema importante. Vamos a discutir las cosas importantes. Vamos a discutir las cosas de en serio, ¿no? Porque si no es muy difícil. Tenemos un problemón con nuestra patria. Hay que sacar esto adelante. Suscríbanse, ayúdenme a compartir el canal. Estoy abierto y a disposición para hacer recorridas. Me estuvieron invitando de distintas provincias. Si Dios quiere, a partir de julio vamos a empezar a viajar un poco más. Les mando un abrazo grande. Síganos en Rosca y Tinto. Suscríbanse. Si pueden hacer un aporte económico para que nosotros podamos dedicarle más tiempo a esto, más profesionalización, comprarnos algunos equipos, poder estudiar más. Porque ustedes saben que estudiar todas estas cosas lleva mucho tiempo. Hay que leer libros, hay que investigar, hay que formarse. Y naturalmente eso no es gratis. Yo, por supuesto, tengo mi laburo, lo mismo los compañeros que nos ayudan. Agradezco al Sindicato de Comercio de Rosario, como siempre, a Nico por la operación, poniéndose la 10. Nos vemos la próxima. Abrazo grande.